Dice, la expresión diferencial de genes determina el color de las flores. Dice, la producción de los colores rojo y púrpura, las antocianinas, en los pétalos de las flores, es un producto de la expresión diferencial de genes. Y vemos cómo unas flores las vemos jaspeadas, ¿sí? Y otras con un rojo muy intenso. Dice, los genes que controlan la síntesis del pigmento antocianina regulan el color de las flores. Los colores rojo y púrpura intenso se sintetizan por una secuencia de reacciones químicas, esto es, más de 40, y cada reacción es catalizada por una enzima diferente, esto es, regulada por un gen. Entonces, las flores que producen pétalos de color rojo o púrpura oscuro, o sea, muy intenso, esto es, expresan todos sus genes, son 40, que son los necesarios para producir la de pigmento de las antocianinas más complejo. Sin embargo, las flores de la misma especie en las que no se expresan todos los genes, esto es menor de 40 genes, ¿sí? Los pétalos presentan un color púrpura más claro y en algunas flores se producen pétalos blancos. Y aquí vemos otra vez esta imagen, ¿sí? Donde en los colores que vemos aquí jaspeados, blancos, dice no se expresan todos los genes, ¿sí? Sin embargo, en color muy intenso, ¿sí? Ahí se están expresando todos los genes. Ahora, el color de las flores también se determina por cambios de pH, de las vacuolas. Las antocianinas son sintetizadas y acumuladas en las vacuolas. ¿Sí? Recordemos que tenemos la célula vegetal y la vacuola sería este organelo, digamos, el más grande de lo que está contenido en las células. En algunos casos se expresan genes que cambian el pH de la vacuola y esto cambia la intensidad de los pigmentos rojo y púrpura. Ahora, la especificidad en la expresión de genes en órganos, células, tejidos. Dice, la raíz, absorción de minerales, y la hoja, fotosíntesis, tienen el mismo DNA genómico, pero ellas están especializadas para diferentes funciones, por lo que diferentes genes son expresados en cada tipo de órgano. Dicen, los genes en el mesófilo de las hojas se expresan para que éstas puedan llevar a cabo la fotosíntesis, ¿sí? Y aquí vemos un corte transversal de una hoja, ¿sí? Y dice, ahí está el tejido, lo que es el tejido fotosintético y prácticamente lo que es el mesófilo. Se diferencian, dice, de 40 a 50 cloroplastos, 10 a las 6 moléculas de clorofila y 10 a las 8 moléculas de rubisco, que es la principal enzima fotosintética, ¿sí? Eso es justamente lo que se está expresando en lo que es el parénquima empalizada. Y es curioso, como mencionábamos, ¿no? De que cada una de las células tiene la información genética de toda la planta. Sin embargo, nada más expresan los genes que se necesitan. Dice, los genes codifican la proteína que interviene en la transferencia de lípidos al exterior para la deposición de la cutícula, que únicamente se expresa en la capa de la epidermis de las hojas o tallos. Y vemos otra vez la misma imagen, pero en este caso, como justamente de estas células se está depositando lo que es ese material que está en la parte externa, prácticamente arriba de lo que es la epidermis, ¿sí? Denominado cutícula. Y entonces volvemos a lo mismo, esa transferencia de lípidos, ¿sí? Que se realizan y no es otra cosa más que una expresión de los genes. En una célula de parénquima de la raíz se expresan principalmente genes para la enzima que sintetiza almidón
ya que su principal función es almacenar almidón en los amiloplastidios. ¿Sí? Y aquí vemos dos cortes transversales de lo que es la raíz y lo que son los amiloplastidios. Los amiloplastidios no son otra cosa más que estas células que vemos aquí. Son las células y estas células son encargadas de, obviamente, acumular sustancias dentro de ellas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que estén acumulando estos amiloplastos, pues tienen un nombre ya específico. Y vemos los gránulos de almidón en la semilla de frijol. Y son los amiloplastidios teñidos con lugol. Y estamos viendo aquí los, obviamente, gránulos de almidón que están depositados dentro de estas células. Dice ejemplos de la especificidad de la expresión de los genes en la célula y en el tejido. Los genes que codifican a la enzima fenilamonia liasa, que cataliza la síntesis de fenoles, que dan origen a la lignina, y la lignina es un componente importante de la pared celular secundaria. No nomás de la pared secundaria, sino también, obviamente, de la pared primaria en mayor o menor, digamos, proporción. Pero dice, únicamente se expresa en las células que van a diferenciarse en elementos de vasos, traqueidas y fibras, pero no en las células con pared primaria, que es parénquima o colénquima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lignina es lo que es el material cementante de cada una de las células, ¿sí? Y lo que le da ese reforzamiento y endurecimiento a lo que son las células, y por lo tanto participa en los elementos que vienen a construir de resistencia, que se llegan a construir en la planta, y también en los elementos de conducción. Y pues vemos aquí el ejemplo, en el caso de las traqueidas, de las gimnospermas, que son estos, cada uno de estas células que vemos aquí son traqueidas, y pues bueno, estas tienen mucha cantidad de lignina impregnada en sus paredes celulares, o bien los vasos en las angiospermas. Después vamos a ver esa diferencia entre una gimnosperma y una angiosperma desde el punto de vista anatómico. Y pues bueno, en este caso los vasos de las angiospermas son elementos de conducción y también se encuentran con una gran cantidad de lo que es lignina, deposición de lignina, y no se diga las fibras que son de las angiospermas, que son todas estas, tienen también paredes muy engrosadas. En el tejido epidermal, únicamente en las células oclusivas de los estomas se forman cloroplastos. Dice, los cloroplastos se diferencian únicamente en las células oclusivas y no en las células epidermales de las hojas. Como consecuencia, los genes RBC, que dan origen a la enzima rubisco, fija el dióxido de carbono, únicamente se expresan en las células oclusivas. Y aquí vemos entonces el gen RBC expresándose en las células oclusivas, y vemos el RBC, la enzima rubisco, la que fija el CO2 y obviamente la que da lugar a lo que son los cloroplastos. Y pues bueno, las células oclusivas con cloroplastos, ahí lo estamos observando, ¿sí? Y dice, las células epidermales carecen de lo que son los cloroplastos, y vemos que estas son las células epidermales y no vemos rastros de lo que sería digamos cloroplastos. Dice, la especificidad en la expresión del gen RBC en plantas C3, C4 y CAM. En las plantas con metabolismo fotosintético C4, la expresión de los genes, esto es el gen RBC, para la síntesis de rubisco ocurre solamente en las células del haz de la vaina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de una hoja. Vean la configuración de esta hoja, que es C4. Generalmente las hojas C4 son de plantas de monocotiledóneas,
Y las plantas de monocotiledónea carecen de parénquima empalizada, ¿sí? Entonces, el haz de la vaina de lo que se está hablando, en este caso, es ni más ni menos que cada uno de los haces vasculares. Y vemos que este tipo de hoja C4, dice, el gen RBC se expresa justamente en cada uno de estos haces vasculares. Y el haz vascular está en íntimo contacto con los cloroplastos. Ya este tipo de plantas también se le conoce como anatomía de Kranz. Kranz es una palabra alemana que significa aureola. Entonces podremos, haciendo la analogía, podemos decir que sería una aureola, ¿sí?, que está en contacto con el haz vascular, y eso permite que este tipo de hojas, las C4, sean mucho más eficientes desde el punto de vista fotosintético. Dice, en las plantas con fotosíntesis tipo C3 y CAM, la expresión de los genes para la síntesis de rubisco ocurre en la mayoría de las células del clorénquima, esto es, del tejido fotosintético. Y aquí vemos una hoja C3, todo lo que vemos en esta parte es el parénquima empalizada y que también podemos conocer como clorénquima. Entonces aquí el clorénquima se está expresando justamente en lo que es el parénquima empalizado. Con respecto a las hojas C4, vean que en este caso el clorénquima no está en íntimo contacto con el haz vascular. Esta sería la nervadura central, y la nervadura central sería un haz vascular pues de tamaño bastante considerable, bastante grande, y vemos que no está en íntimo contacto como lo está justamente en una hoja C4. Por eso se dice que la hoja C4 es fotosintéticamente más activa y mejor que una hoja C3. En cuanto a las plantas CAM, vemos aquí estos ejemplos, ¿sí? Y el clorénquima se expresa justamente en lo que son las orillas de lo que es la penca, ¿sí?, o el tallo. Ahí vemos el clorénquima aquí expresado en la parte periférica, y en lo que es el nopal, de igual forma. ¿Qué es lo que pasa? De que aquí tenemos tejido parenquimático en la parte central, que es de almacenamiento de agua, y esta agua se empieza a desplazar a lo que son las orillas del tallo, en este caso, y es en el clorénquima donde se efectúa el proceso fotosintético justamente de estas plantas CAM. El papel de la división celular en la diferenciación. La división y el ensanchamiento celular define la forma de los órganos vegetales. Las células vegetales, dice, están pegadas con sus vecinas por sus paredes celulares. Ellas no se pueden mover en el interior del cuerpo de la planta, por lo que la forma de los órganos está determinado por las direcciones en las cuales las células se dividen y se ensanchan o se elongan. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Los diferentes tipos de divisiones, la anticlinal, la periclinal, la oblicua, la asimétrica, y cómo intervienen cada uno de ellos en el proceso, ¿sí? En el proceso de división celular o en la diferenciación. Y aquí nos vamos a ver justamente pues centrado nuestra atención en lo que es la división asimétrica. En lo que es principios de diferenciación, dice, la división asimétrica es considerada como el preludio de la determinación o diferenciación celular. Las divisiones asimétricas o desiguales encausan a la producción de células hijas con destinos diferentes. Dice, durante la división asimétrica se producen dos células hijas de tamaño desigual. Y aquí vemos el proceso justamente de lo que es la diferenciación, de la división asimétrica, donde tenemos una célula grande y una célula pequeña. Y dice, la célula grande contiene una vacuola grande y menor cantidad de citoplasma. Sin embargo, la célula chica, esta mera,
acumula la mayor cantidad de citoplasma. Esta distribución del citoplasma en forma asimétrica ocurre en las células madres antes de la telofase, esto es, formación de una nueva pared celular. De esta manera, los productos de la actividad de los genes, ¿sí?, son distribuidos asimétricamente en los dos segmentos antes de la partición de lo que es la célula. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la división asimétrica. Dice la primera división transversal del cigoto. Aquí vemos entonces lo que es el embrión y lo que es el suspensor, sería esa una. La formación de un tricoblasto que da origen a los pelos radicales y a un atricoblasto en la epidermis de la raíz. Aquí vemos los pelos radicales, ¿sí? ¿Sí? La formación del complejo estomático en la epidermis de hojas, y aquí ya lo habíamos visto, ¿sí? Aquí vemos los estomas. La formación de la célula acompañante y el elemento del tubo criboso en el tejido del floema. Entonces, este es un elemento de conducción, ¿sí?, del floema, y la célula acompañante. Entonces, una división asimétrica da origen a ambas, ¿sí?, a una célula acompañante. Y la formación de la célula generativa y la vegetativa en la microspora de angiospermas. Y tenemos entonces lo que es la célula vegetativa y lo que es la célula generativa. Ahora, en el proceso de diferenciación de los estomas, dice, la diferenciación de un estoma empieza con una división desigual en una célula de la epidermis, lo que da origen a una célula pequeña que acumula una mayor cantidad de citoplasma y una mayor con vacuola grande. Y la célula pequeña presenta una segunda división, ¿sí? Y aquí está, presenta una segunda división y da origen a dos células oclusivas con un poro que los separa. Entonces, de esta se van a generar justamente las células oclusivas y el poro. Y de lo que es de la célula grande, se va a originar la célula subsidiaria. Y aquí vemos ya una imagen real del tejido, lo que sería la célula subsidiaria formada de la célula grande y las células oclusivas formadas de una segunda división de la célula pequeña. O bien, lo que es el grano del polen, la célula vegetativa y la célula generativa, ¿sí?, que es la que se origina. Entonces vemos el núcleo de la célula vegetativa, aquí vemos, y el núcleo de la célula generativa. Lo que de la célula vegetativa se ensancha y en su parte interior y al final de esta encontramos la célula generativa. Por hoy es todo y seguimos en contacto.